Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola de Juan, capítulo 1, es el pasaje que nuestros hermanos nos hicieron favor de leer. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Entonces, por favor, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Mientras lo buscan, les agradezco por invitarme de regreso a compartir la palabra de Dios con ustedes. Es un gozo estar aquí. Es un gozo verlos, hermanos, y tener este tiempo con ustedes. Lo que vamos a hacer es porque los hermanos, yo no sé si por gracia o porque les gusta el dolor, me invitaron hoy y me invitaron la próxima semana. Así que como son 4 sermones, esto es lo que voy a hacer. Voy a tomar la primera epístola de Juan y voy a dar 4 sermones sobre la primera epístola de Juan. ¿Ok? A ver hasta dónde llegamos. Vamos a tratar de hacerlo expositivamente. Así que, bueno, si están ahí, lean conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Cuando estudiamos algún libro de la Escritura, es muy importante, sobre todo cuando queremos realmente llegar a entender lo que Dios nos está diciendo, debemos entender que el principio para estudiar la Escritura, mis hermanos, tiene que ver con entender lo que los autores originales, lo que los escritores humanos quisieron decir. Cuando nosotros entendemos la Escritura conforme a lo que los apóstoles o el escritor quiso decir, estamos entendiendo el propósito de Dios. Nosotros no interpretamos la Biblia de acuerdo a nuestra propia idea. No sé si me explico. No es lo que nosotros pensamos, es qué es lo que el apóstol quiso decir. Ahora, para poder entender entonces lo que el apóstol quiso decir cuando él escribió este libro, tenemos que tratar de entender el contexto del libro. En qué momento se escribió ese libro y por qué razones fue escrito. ¿Sí? Ahora bien, esta es la epístola del apóstol Juan. El apóstol Juan fue el más joven de todos los apóstoles y por lo tanto fue el último que murió. El apóstol Juan probablemente murió casi llegando al año 100 después del Señor Jesucristo. Son muy cercano ahí, probablemente en el 98, 97, por ahí, el apóstol dejó de existir. Así que fue el último de los apóstoles, mientras todos los demás apóstoles murieron alrededor del año 60, 70, casi ninguno de los apóstoles pasó después del año 70, después del Señor. El apóstol Juan permaneció aún vivo por lo menos 20, 30 años. ¿Sí? Entonces, él es el escritor de esta epístola. Y cuando él está escribiendo esta epístola, mis hermanos, está tratando de enfrentar una herejía, una idea incorrecta sobre la naturaleza del Señor Jesucristo, que está afectando, una enseñanza incorrecta sobre quién es el Señor Jesucristo, que está afectando la iglesia y está dividiendo la iglesia. Así que cuando él escribe este libro, lo escribe con esa idea, con ese propósito en su mente, que él tiene que responder a esa situación, porque él es el gran apóstol, es la autoridad que queda. De los 12, él es el último que queda. Y tiene entonces que enfrentar esta herejía. El apóstol, al enfrentar esta herejía, nos presenta, y déjenme decirles entonces cuál es la idea, porque muchas veces la gente, cuando estudia la primera epístola de Juan, habla de la epístola del amor. Aunque el amor es un tema muy importante en la epístola de Juan, no es el tema principal. El tema principal de la epístola de Juan tiene que ver con esto. ¿Quién es el verdadero creyente? ¿Quién es la persona que verdaderamente pertenece a la comunión con los apóstoles y por consiguiente, porque está en comunión con los apóstoles, está en comunión con el Hijo y está en comunión con el Padre? ¿Me explico? ¿Quién verdaderamente está dentro de la comunión?
Cuando los apóstoles van desapareciendo, mis hermanos, la señal de haber sido un discípulo de los apóstoles se convierte en la iglesia primitiva, en la marca de haber sido una iglesia verdadera. Entonces, los apóstoles dejaron ciertos discípulos, hay varios discípulos de los apóstoles, algunos tienen nombres chistosos, por ejemplo, Ireneo, Tertuliano, Policarpo, ¿verdad? No le ponga esos nombres a sus hijos, por favor, ¿verdad? No vaya a decir, me gusta mucho la historia de la iglesia, le voy a poner a mi hijo Policarpo, por favor, no haga eso. Pero Policarpo fue un gran discípulo del apóstol Juan. Así que estos hombres marcaron como señal de mantenerse dentro de la fe el seguir la enseñanza de los apóstoles. Pero comienza aquí, comienza con la epístola de Juan, quien pertenece a la verdadera comunión de los apóstoles. Ahora, para poder explicar un poquito mejor, tengo que hablar, para poder explicar mejor el problema que está ocurriendo, tengo que darles un poquito de datos históricos y lo siento, voy a tratar de hacerlo muy sencillo, lo más sencillo que pueda, pero es necesario entender estas cosas. Muy bien, entonces me voy a ir a la filosofía griega. El tiempo del Nuevo Testamento, el tiempo en que los apóstoles vivieron, mis hermanos, fue un tiempo donde la cultura griega era la cultura dominante de ese tiempo. Los filósofos griegos, particularmente uno muy importante en la filosofía griega, Platón, es probablemente uno de los filósofos griegos más importantes. Tenía cierta idea, Platón pensaba en su filosofía que el mundo es solamente un reflejo, el mundo material es un reflejo de un mundo, puedes llamarle espiritual, puedes llamarle ideal, como quieras llamarle, de un mundo ideal que existe en la perfección. Platón decía, hay dos mundos, hay un mundo espiritual etéreo, donde están las ideas y las formas, y está el mundo material. El mundo material es un reflejo de ese mundo. Aquel mundo es perfecto, este mundo es imperfecto. Así que Platón tenía estas dos, ¿cómo se dice?, visiones del mundo. Con el paso del tiempo, otra de las cosas que eran ideas muy importantes que había entre los griegos, era la idea, ante Platón y algunos otros importantes filósofos griegos, era la idea de que el mundo, el universo, estaba sostenido por un principio. Este principio para algunos de ellos era un Dios, para algunos de ellos era una fuerza impersonal, que era la que sostenía el universo completo, que lo mantenía moviéndose y que mantenía todas las cosas en orden. A ese principio, ¿sabe cómo le llamaban los griegos? En la palabra griega es logos, y la palabra logos, el Nuevo Testamento la traduce como verbo. Así que los griegos tenían esta idea, que el logos sea el Dios o el principio que sostiene todo el universo. Interesante, ¿no? Porque cuando el apóstol Juan comienza su evangelio, dice, en el principio, ¿era quién? Era el logos, era el verbo, y el verbo era con Dios. El apóstol Juan toma este principio, esta idea de la filosofía griega, y la viene a traer al cristianismo y la identifica con el Señor Jesucristo. Muy interesante. Muy bien. Más adelante, después de Platón, hubo un hombre judío llamado Filo que vivió en el norte de África, y este hombre judío trató de mezclar la filosofía griega de Platón con el Antiguo Testamento. Y trató de hacer una especie de mezcla entre estas dos ideas. Y él dijo, los filósofos griegos son los equivalentes de Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento, y solamente estaban repitiendo lo que Moisés ya dijo. Así que él trató de hacer una especie de mezcla entre estas dos cosas. Posteriormente, cuando el Señor Jesucristo vino, la cultura griega era la cultura que dominaba, aunque el mundo estaba dominado militarmente por los romanos, la cultura que dominaba era la cultura griega. El idioma que se hablaba de manera internacional era el idioma griego. Así como hoy en día, ¿verdad? Si usted va a cualquier parte del mundo y la gente no habla español, ¿cómo se comunica usted? En inglés. A donde quiera que va en el mundo, si usted va a Francia, donde hablan francés, y si es una comunicación a nivel internacional, el idioma oficial para comunicarse es el inglés. En el tiempo del Señor y los apóstoles, el idioma oficial era el griego, aunque los romanos eran los dueños del mundo.
Así que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el Nuevo Testamento surgió en el contexto de una cultura griega. Para el final del primer siglo, mis hermanos, después de que vino el Señor, y después vinieron los apóstoles, y los apóstoles predicaron su mensaje, y cuando ya los apóstoles estaban por salir, ya habían desaparecido, solamente quedaba Juan, la iglesia cristiana estaba casi compuesta solamente de personas gentiles. ¿Qué quiero decir con esto de gentiles? Personas no judías. Para el final del primer siglo, ya no había judíos en la iglesia. Ya todas las personas en la iglesia, casi todas, eran de origen griego, europeo, del norte de África, de Asia Menor, ya no eran judíos. Los discípulos de los apóstoles, los que mencioné hace un rato, Tertuliano, Policarpo, Ignacio, Papías, etcétera, etcétera, se encontraron con la dificultad de predicar la enseñanza de los apóstoles en un mundo dominado por las ideas griegas. Y muchos de ellos tomaron diferentes formas de actuar. Algunos de ellos, por ejemplo, Origen de Alejandría, que fue por cierto influenciado por Filo, y otros personajes, tomaron la filosofía griega y la mezclaron con el cristianismo. Otros se rebelaron, otros trataron de hacer una apologética del cristianismo usando filosofías griegas, pero otros se rebelaron y dijeron, no, el cristianismo no tiene nada que ver con la filosofía griega. Por ejemplo, Tertuliano. Tertuliano tiene una frase muy famosa en la que él dice, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? Básicamente lo que está diciendo es, ¿qué tiene que ver la enseñanza de Jesús con la enseñanza de los filósofos griegos? Pero al final del primer siglo surgió una herejía, que fue la primera herejía que se convirtió en un reto grande para la iglesia naciente, la filosofía del gnosticismo. Gnosticismo significa, es una palabra griega. La palabra gnosis en griego significa conocimiento. Ahora, esta filosofía griega o esta herejía que surgió de una mezcla de la filosofía griega con el cristianismo, comenzó a propagarse en las iglesias de Asia, ¿cómo se dice? Entre los creyentes. Ahora, ¿en qué consistía esta herejía? Como dije, la palabra gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. La primera cosa que las personas que promulgaban esta herejía decían es que había un conocimiento especial que solamente estaba destinado para algunas personas. Ellos decían, no todos los creyentes pueden tener acceso a este conocimiento, sino solamente ciertos iniciados a quien Dios les revela este conocimiento. Y por lo tanto, tenían ese conocimiento, tenían un diferente entendimiento de las Escrituras, era un conocimiento especial, por eso se llamaban gnósticos. Era un conocimiento que era solo para algunos, pero además era un conocimiento que les hacía a ellos arrogantes. Una de las cosas es, yo tengo este conocimiento y tú no lo tienes. Eso significa, yo soy mejor que tú. Yo soy superior a ti porque yo tengo este conocimiento. ¿Sí me explico? Entonces, eso comenzó a generar una división muy fuerte en las iglesias. Un conocimiento especial que venía a través de una experiencia especial, que venía a través de un rito especial de iniciación y que estaba destinado solo para algunos capacitados, algunos especiales. La segunda cosa que estos gnósticos creían es que ellos retomaron la idea de Platón y ellos decían, veían al mundo, al universo como una dualidad, veían y decían, el mundo material, ellos decían, es malvado. El mundo material es malvado. El mundo espiritual es bueno. Y así lo veían. Esa era la manera como pensaban.
Cuando ellos leían las escrituras del Antiguo Testamento, donde dice que Dios creó el mundo, ellos decían que el Dios que creó el mundo era un Dios inferior. ¿Por qué? Porque Él hizo la materia y la materia es malvada. Así que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios verdadero, sino era un Dios inferior. No podía ser el Logos, no podía ser el creador, no podía ser el que sostiene todas las cosas. Porque ese Dios era un Dios inferior porque creó la materia. Eso es lo que los gnósticos pensaban. Así que rechazaban las enseñanzas del Antiguo Testamento, las consideraban inferiores a la cultura griega, a las enseñanzas griegas, y muchas veces las interpretaban de manera espiritual. Algunas ideas. Dios no creó específicamente a un hombre. No sé si me explico. Lo interpretaban las cosas de manera espiritual. Otra de las cosas, hermanos, que creían es que, puesto que la materia es mala, y puesto que el apóstol Juan llama a Jesús, en el Evangelio de Juan, lo llama el Logos. Juan 1:1 dice, en el principio era ¿quién? El Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Para los gnósticos que decían creer en Jesús, ellos decían, sí, Jesús estuvo en el mundo, pero había dos interpretaciones, porque el gran problema que ellos tenían es que Jesús tuvo un cuerpo humano, y los gnósticos no querían creer que Jesús tuvo un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es una materia, ¿sí me explico? Y la materia es malvada. Entonces los gnósticos tenían dos soluciones para esto. Una de ellas era que ellos decían que Jesús no había realmente tenido un cuerpo humano, sino ellos decían, Jesús fue solamente una aparición, parecía humano, tenía semejanza, pero en realidad nunca tuvo un cuerpo humano. Esto es un grande problema para la enseñanza del Nuevo Testamento, porque si Jesús no tuvo un cuerpo humano, no puede ser nuestro genuino representante, ¿sí me explico? La otra manera, como muchos gnósticos lo entendían, es que Jesús y el Cristo eran dos seres separados. Es decir, Jesús era el hombre que nació, creció, etcétera, etcétera. Y el Cristo era el ser divino. Cuando Jesús fue bautizado, el Cristo, eso es lo que los gnósticos creían, no es lo que nosotros creemos, no se me pierdan, ¿ok? Cuando Jesús fue bautizado, ellos pensaban que el Cristo divino vino sobre Jesús y tomó control de él, sobre su cuerpo humano. Pero el Cristo divino lo abandonó justo antes de su muerte en la cruz. Y entonces los gnósticos decían, Cristo y Jesús no son el mismo, ¿sí me explico? Sino es como un espíritu que vino y tomó posesión de él, pero después lo abandonó. Esto después, en la teología, en la historia de la iglesia tiene un nombre especial, se los voy a decir, no porque piensen que quiero usar mis palabras domingueras, pero nada más por si alguna vez leen por ahí, se le llama docetismo. ¿Okay? Así que el docetismo significa entonces que Jesús era solamente un hombre a quien el Cristo divino vino y tomó posesión por un tiempo, pero lo abandonó antes de su muerte. Esta es la herejía, mis hermanos, que estaba entre las iglesias. Los gnósticos, por supuesto, no creían que había resurrección. Porque la resurrección implica la resurrección del cuerpo. Por lo tanto, Jesús no resucitó realmente. Pues si no tuvo un cuerpo, Él no resucitó. O si Jesús, el ser humano, resucitó, fue Jesús el humano, no fue el Cristo, no fue el Logos. ¿Sí me explico? Una última cosa, hermanos, y entramos al tema. ¿Están todavía conmigo o ya los aburrí con mucha información? Ok. Dicen que no, pero unos hermanos ya se durmieron. Una última cosa, y esto es importante. ¿Qué pensaban los gnósticos sobre el pecado? Es importante, porque las personas gnósticas tenían un cuerpo físico y tenían que enfrentar la enseñanza del pecado. Entonces, pero ellos creían que el cuerpo físico era malvado.
Entonces había dos maneras en que los gnósticos trataban de enfrentar esta situación. Y los gnósticos tampoco eran un solo grupo, había muchos diferentes gnósticos que tenían ideas diferentes entre ellos, ¿verdad? Pero en términos generales estas eran las dos soluciones que ellos tenían. Algunos gnósticos pensaban que obteniendo el conocimiento especial que obtenían y reconociendo que la materia era mala, ese conocimiento especial les iba a llevar a hacer algunas prácticas para mortificar el cuerpo y de esa manera liberarse de los efectos del pecado. ¿Alguna vez ustedes oyeron de los monasterios católicos? ¿Qué hacen los monjes en los monasterios? Mortifican la carne, se ponen en ayuno, se golpean, se latigan, ¿no? Se maltratan, hacen esas cosas. ¿Por qué? Porque piensan que a través de esas prácticas van a vencer los apetitos malvados del cuerpo. Esas prácticas que están en la Iglesia Católica, en los monasterios, surgieron del gnosticismo. Aquí comenzaron, con estas ideas de que la materia es mala por sí misma y por lo tanto hay que hacer, ¿cómo se dice?, tomar medidas extremas para acabar con el pecado en el cuerpo. Eso es lo que algunos gnósticos hicieron con respecto al pecado. Otros gnósticos tomaron una postura distinta. Otros gnósticos dijeron esto. Ellos dijeron, el mundo espiritual es perfecto y el mundo material es malvado. Y no hay una conexión entre lo espiritual y lo material. Como no hay una conexión entre lo material y lo espiritual, por lo tanto, lo que yo hago con mi cuerpo no afecta mi espíritu. ¿Cuál es el resultado de ese tipo de pensamiento? Si lo que yo hago con mi cuerpo no afecta a mi espíritu, ¿qué resulta? Libertinaje. ¿Sí me explico? Libertinaje para hacer lo que sea. Si lo que hago con mi cuerpo no afecta a mi espíritu, entonces no importa. En otras formas, y de nuevo aquí otra palabra dominguera, algunos le llaman antinomianismo. Hoy en día en muchas iglesias y muchas personas piensan de esta manera. Muchas personas piensan como los gnósticos. Algunos dicen, bueno, yo hice una oración para recibir a Cristo, ¿sí? Así que ya no puedo perder mi salvación, no importa lo que haga. Y viven vidas desenfrenadas, como pecadores. Los miras y no hay ninguna diferencia entre ellos y las personas que no conocen a Cristo, ¿sí? Y piensan que son salvos. Es exactamente lo que los gnósticos pensaban. Lo que haga ya no importa, porque la materia no puede contaminar al espíritu. Ok, esto, mis hermanos, es lo que el apóstol Juan está enfrentando cuando él está escribiendo su epístola. Aquí está su interés, aquí está lo que a él le preocupa. Por esa razón tomó la pluma y escribió a los creyentes. ¿A cuáles creyentes? ¿En qué tiempo escribió? Esta es una cosa muy difícil de determinar. ¿Por qué? Porque no nos dice. No hay detalles en la epístola que nos digan cuándo escribió, a dónde escribió. Se piensa, los eruditos piensan que él escribió alrededor del año 90 y piensan que el apóstol estaba situado en el Asia Menor como pastor ahí y estaba escribiendo a los creyentes en general, porque no hay ninguna parte donde él menciona algo particular. No hay nombres, no hay fechas, no hay lugares, no hay nada de eso. Entonces, en cierta manera, esta es una epístola universal en todo sentido, porque está dirigida ¿a quién? A todos los creyentes, ¿sí? Ni siquiera hay un momento específico, está abierta y está dirigida de esa manera. Ok, vamos a comenzar entonces, vamos a leer el texto. ¿Quién verdaderamente, entonces, cuál es el tema de la epístola? ¿Quién verdaderamente pertenece a la comunión de los apóstoles? Hay dos respuestas prácticas y directas que el apóstol dice en esta epístola. ¿Cómo sabes si tú eres parte de la comunión de los apóstoles? Dos cosas. Número uno, ¿crees el testimonio y la doctrina de los apóstoles? Es una declaración de fe en lo que los apóstoles enseñaron y testificaron. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que practica la doctrina de los apóstoles. Y un argumento que va a ser una y otra vez hecho en la epístola de Juan
es que el verdadero creyente tiene que practicar la verdad. El verdadero creyente tiene que manifestar con su vida que realmente cree la doctrina de los apóstoles. El verdadero creyente tiene que manifestar en la práctica que realmente está en comunión con los apóstoles y que está en comunión, por tanto, ¿con quién? Con Dios, con el Padre y con su Hijo. Entonces, vamos a encontrar muchos mandamientos recurrentes donde el apóstol nos dice, por ejemplo, que si yo digo que amo a Dios pero no amo a mi hermano, ¿qué ocurre? Estoy en la mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedes amar a Dios sin amar a tu hermano. Es decir, quien ama a Dios de manera natural, de manera, ¿cómo se dice? Normal, como una consecuencia natural, va a amar a su hermano. Así que la manifestación de falta de amor hacia nuestros hermanos es una señal de que no estamos dentro de la comunión de los apóstoles. ¿Se entiende esto? Ok, vamos a mirar entonces el texto. Ahora sí ya estamos listos. Entonces vamos a mirar. La primera cosa que vamos a mirar, hermanos, son los versículos 1 al 3, 1 y 2. Dice lo que era, miren cómo empieza. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. ¿Tocante a qué? Tocante al verbo. ¿Quién está hablando aquí? Déjeme poner el testimonio, déjeme poner a un lado de, ¿cómo se dice? De qué está testificando él, pero ¿quién está hablando? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los que vieron? ¿Quiénes son los que oyeron? ¿Quiénes son los que contemplaron? ¿Quiénes son los que palparon? ¿Quiénes son estas personas? Los apóstoles. Juan es el último representante de los apóstoles y está diciéndoles, hermanos, yo estoy aquí para decirles qué cosa, lo que yo vi, lo que yo oí, lo que yo contemplé, lo que yo palpé con mis manos. El testimonio de los apóstoles está basado en qué cosa, mis hermanos, en el contacto directo que ellos tuvieron con el Señor Jesucristo. Las palabras son muy interesantes. Las dos primeras palabras, cuando él dice lo que hemos oído y lo que hemos visto, en el tiempo, en el idioma original, en el griego, son palabras que significan esto, mis hermanos. Lo que oí en el pasado, pero que aún hasta la fecha sigue teniendo un efecto hoy. Lo que vi en el pasado, pero aún hasta hoy sigue teniendo efecto. Y después dice lo que contemplamos. ¿Y sabes lo que significa contemplar? Significa no solamente ver. Cuando tú miras una pintura, ¿sí? Cuando pasas de largo y ves una pintura y solamente la miras de reojo, solamente la viste, ¿cierto? Pero cuando te detienes y contemplas la pintura y empiezas a ver los colores y los detalles y empiezas a ver la belleza del arte que el autor trató de plasmar ahí, eso es contemplar. Y Juan está diciendo, nosotros no solamente lo vimos, sino nosotros, ¿qué cosa? Lo contemplamos. Nos detuvimos para mirar cada momento lo que Él hizo. Nos detuvimos minuto a minuto, observamos, ¿cómo se dice? Lo escudriñamos, miramos toda su gracia, miramos sus acciones, miramos la manera como hablaba, cómo trataba a las personas, cómo enseñaba, cómo sanaba a los enfermos, cómo hacía todas estas obras de misericordia, cómo fue a la cruz, cómo respondió en su muerte. Y lo vimos en su resurrección, en la gloria de su resurrección. Nosotros contemplamos. ¿A quién? Dice, al verbo. Versículo 2. Fíjese todo este testimonio que el apóstol está diciendo. Y luego en el versículo 2, pareciera que tiene tanta necesidad de recalcar este punto que nos vuelve a decir más o menos lo mismo. En el versículo 2 nos dice, porque la vida fue ¿qué? Manifestada. ¿Qué significa eso? La vida vino a este mundo, entró en este mundo. El autor de la vida entró de manera increíble en el tiempo y en el espacio que nosotros habitamos. Y dice Juan, y la hemos visto. Otra vez, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Estoy dejando algunas cosas ahí que voy a regresar. En el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído.
¿Por qué continúa Juan repitiendo lo mismo una y otra vez? Porque quiere dejar sentado algo muy claro. ¿Qué cosa es? Número 1, que Él es un testigo ocular, ¿sí? Y si se fija, cada una de estas referencias tiene que ver con los sentidos humanos. Habla del oído, habla de la vista, pero también habla de ¿qué cosa? Habla del tacto, del palpar. ¿Por qué piensa usted que Juan está haciendo todas estas aseveraciones? Porque ¿qué dicen los gnósticos? Los gnósticos dicen, Jesús no tenía un cuerpo verdadero. ¿Y qué está diciendo Juan? Señores, yo lo vi, yo estuve ahí, yo lo escuché, yo lo toqué con mis manos, con mis ojos, yo lo contemplé, lo oímos, lo contemplamos y damos testimonio. Y nuestro testimonio es verdadero. ¿Cuál es el testimonio? Que la vida fue manifestada. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? El verbo de vida, lo que los griegos consideran el principio que controla todas las cosas, el principio que rige el universo. El apóstol Juan está diciendo, señoras y señores, ese Dios infinito que controla todas las cosas, no solamente el mundo espiritual, sino el mundo material, entró en este mundo, se manifestó y nosotros somos testigos de esa gloria. Juan 1:14, el verbo fue hecho carne. ¿Entiende lo que está diciendo Juan? Cuando dicen Juan 1:14, el verbo se hizo carne, está destruyendo la idea de los gnósticos. ¿Por qué? Los gnósticos dicen, el verbo no puede hacerse carne porque la carne es malvada. Y Juan dice, no, el verbo entró en el mundo y se hizo carne, y Él es el creador de todas las cosas, y Él es el que da vida, Él es el que da vida a todo lo que existe. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, ¿cuál piensa usted que fue la responsabilidad de los apóstoles? ¿Cuál fue el ministerio principal que los apóstoles tuvieron? Vamos a estudiar esto un poquito y les voy a decir por qué. Y voy a hacer esto es como una especie de paréntesis en la idea del apóstol, pero quería tomar tiempo para explicar esto. ¿Por qué? Porque hay dos preguntas que quiero hacer y que quiero aclarar. ¿Es correcto para nosotros tomar a los apóstoles y lo que los apóstoles hicieron como un modelo para nosotros respecto a lo que debemos hacer? ¿Es correcto que la gente diga que hoy aún hay apóstoles? Si no entendemos bien la función de los apóstoles, muchas personas piensan que hay apóstoles, y hay hermanos, y hay personas en iglesias que se autoproclaman apóstoles. Y eso es un entendimiento incorrecto de cuál fue el ministerio de los apóstoles. También es incorrecto que nosotros pensemos que lo que los apóstoles hicieron nosotros tenemos que hacer. Ciertamente tenemos que participar de su enseñanza y de su doctrina, pero no exactamente lo que ellos hicieron, porque ellos vivieron en un tiempo distinto. Entonces es lo que quiero mostrar. Entonces, ¿tienen su Biblia? ¿Están conmigo todavía? Vamos a la Biblia y vamos a ir al libro de Lucas. Vamos a comenzar ahí. Vamos a ver varios pasajes en el Nuevo Testamento. Ahora los puse en orden para ayudarles, pero vamos a comenzar en Lucas 9. Ahora, hermanos, voy a ir un poquito rápido aquí, solamente por cuestión de tiempo, Y mi recomendación es esta: si a usted le cuesta trabajo buscar los pasajes, apúntelos, y en casa vaya y revíselos. Muy bien, en Lucas 9, del 1 al 6, la palabra dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Una buena pregunta aquí es, ¿fueron las sanidades, la capacidad y la autoridad para hacer milagros, señales, prodigios, un don, una prerrogativa que Dios dio solamente a los apóstoles o que ha dado a todos?
En este pasaje vemos que Él escogió a los 12 y dice, y les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar. Lucas 24, recuerde, la pregunta es, ¿cuál es el ministerio de los apóstoles? O Lucas 24, versículo 44. Dice así, dice, les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Versículo 48, ¿y vosotros sois qué, hermanos? Testigos. Ahí tienen que ver esa palabra es importante. La principal misión de los apóstoles era ¿cuál, hermanos? ¿Ser qué cosa? Testigos. ¿Testigos de qué cosa? De la resurrección del Señor, ¿sí? De que Él padeció, de que Él murió, pero que Él mismo también resucitó, ¿sí? Gracias, hermano, muy amable. Muy bien, vamos ahora al capítulo 1 del libro de los Hechos. A ver, rapidito, hermanos. Hechos 1. Ok. En Hechos 1 dice la Escritura en el versículo 22 y 23. Bueno, en el Hechos 1:8, versículo 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Otra vez, la expresión es, ¿cuál es el ministerio de los apóstoles? ¿Ser qué cosa? Testigos. Versículo 22. El apóstol Pedro está predicando después del derramamiento del Espíritu, cuando el Espíritu ha entrado por primera vez en la iglesia. Y en el versículo 22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan, versículo 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Perdón, me equivoqué aquí. El pasaje se refiere al hecho de que Judas, que fue el traidor y que se suicidó, ha dejado un puesto vacante entre los 12. Y los 12 entonces se reúnen y deciden que tienen que escoger a uno más, quien sea quien llene el lugar de Judas. ¿Y por qué tienen que escoger a esa persona? Versículo 22 dice, uno que se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Y se da cuenta? Pero ¿cuáles son las características? Que esta persona debía haber estado en el ministerio del Señor, debía haber visto al Señor desde su ministerio, haber estado físicamente con el Señor y después haberlo visto resucitado. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el ministerio de los apóstoles? Dar testimonio de la resurrección. Ok, vamos a ver algunos otros pasajes. Vamos a ver rápido. Hechos 2:32. 2:32 dice el apóstol Pedro, ahora sí predicando después del derramamiento del Espíritu, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Hechos 3:15, en otra predicación del apóstol Pedro, en un contexto distinto, dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Vea que dice que el poder que los apóstoles tenían estaba relacionado con ¿qué cosa? Con dar testimonio de ¿qué cosa? De la resurrección del Señor. ¿A qué se refiere este poder? El poder para obrar sanidades, milagros, echar fuera demonios. Hechos 13, versículo 31. Aquí ya no es el apóstol Pedro quien está hablando, aquí quien está hablando es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hablando en la sinagoga de Antioquía, dice lo siguiente, y él, refiriéndose al Señor Jesucristo, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo.
Bueno, esto abre una buena pregunta. La pregunta que causó mucho conflicto en el ministerio del apóstol Pablo era si el apóstol Pablo era un apóstol. ¿Por qué razón? Pues ustedes conocen la historia de Pablo. ¿Cuándo se convirtió Pablo a Cristo? Se convirtió a Cristo después de la resurrección del Señor. Así que es muy interesante porque Dios llamó al apóstol Pablo a predicar el evangelio a los no judíos, pero cuando Pablo fundó una iglesia en la ciudad de Corinto, la iglesia en Corinto, muchos comenzaron a rebelarse contra Pablo porque vinieron falsos maestros que venían persiguiendo al apóstol Pablo y acusaban a Pablo de no ser apóstol. Ahora, ¿cuál era el cargo con el cual acusaban a Pablo de no ser apóstol? El cargo era: tú no estuviste en el ministerio del Señor, tú no has visto al Señor resucitado. Ese era el argumento. Tú no eres un apóstol realmente. En 1 Corintios, déjenme ver. Si 1 Corintios 9, venga conmigo por favor. El apóstol hace un intento por vindicar su ministerio, su apostolado. Permítame un segundo. Mil disculpas, hermanos. Dice en el versículo 1 de 1 Corintios 9, dice el apóstol, vindicando su apostolado para la iglesia de Corinto, dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y vamos a ver el capítulo 15 de la misma epístola, versículos 3 en adelante. Lo voy a leer rápidamente, así que búsquelo ahí, 15:3. Dice: primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo. ¿Qué dice ahí? Me apareció a mí. ¿Por qué piensas que Pablo está diciendo, yo he visto al Señor? Porque está usando este argumento para defender ¿qué cosa? Su posición como apóstol. ¿Sí? Un par de pasajes más. ¿Ok? Vamos a hablar del poder especial de los apóstoles. 2 Corintios 12. Vayan a 2 Corintios 12. Miren, aquí está la pregunta, hermanos. Porque tenemos mucho entendimiento incorrecto hoy en día respecto a los milagros y a las señales. Hay personas que dicen que tienen el poder de hacer milagros, que tienen el don para sanar, que tienen el poder para imponer las manos, como lo hacían los apóstoles, para sanar a las personas y para hacer estas cosas. La pregunta es si el Nuevo Testamento enseña esto. Y la pregunta en realidad es si este poder de sanar a las personas de la manera que el Señor Jesucristo lo hizo, ¿es realmente un poder que fue dado a todos los creyentes o es un poder que fue dado solamente a los apóstoles? Esa es la pregunta, ¿sí? Si es un poder que fue dado solamente a los apóstoles, entonces hemos visto que un apóstol solamente puede ser aquella persona que vio al Señor Jesucristo en su ministerio y en su resurrección. Por lo tanto, podemos decir que no hay más apóstoles hoy. Y si no hay más apóstoles hoy, entonces no existen personas que pueden hacer obras milagrosas. Ahora, escúcheme bien lo que voy a explicar. Eso no quiere decir que nosotros no creemos que Dios no puede hacer un milagro. No estoy diciendo eso. ¿Me entienden? ¿Puede Dios obrar un milagro? Por supuesto. Él lo puede hacer de acuerdo a su soberanía. Pero no significa que siempre lo va a hacer, ¿sí? No significa que siempre va a obrar de manera sobrenatural. Lo que estamos diciendo es que si el poder de sanar y hacer señales milagrosas pertenecía solo a los apóstoles, entonces hoy en día no existe un pastor, líder espiritual o quien sea, primero, que pueda llamarse apóstol, o segundo, que pueda decir, yo tengo el poder para obrar sanidades.
Ahora, ¿dónde están esos pasajes? Bueno, recuerde de nuevo, seguimos en el contexto de que el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado con la iglesia de Corinto. En esa misma defensa, en el capítulo 12 de Corintios, en el versículo 12, dice el apóstol, con todo, de nuevo, bueno, versículo 11, vamos a leer el versículo 11 nada más, dice, me he hecho un necio al gloriarme, ustedes me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Recuerden que a Pablo le están diciendo, tú no eres como Pedro, tú no eres como Juan, tú no eres como esos grandes apóstoles. Y Pablo está diciendo, en nada he sido menos. Versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Interesante. El apóstol Pablo está diciendo aquí que el hecho de que él ha sido capaz de manifestar obras milagrosas en la calidad de hacer señales, prodigios y milagros, y él llama a esas señales las señales de apóstol, y su argumento es, puesto que yo he hecho las señales de apóstol, por lo tanto soy yo ¿qué? Un verdadero apóstol. Y llama señales de apóstol. Significa, estas señales entonces fueron dadas por el Señor durante un tiempo a la iglesia para que los hombres a quienes Él llamó a testificar de su resurrección, cuando ellos estaban diciendo Jesús resucitó, entonces ellos pudieran usar esas señales milagrosas como una afirmación que Dios mismo estaba haciendo del testimonio que ellos estaban dando. Pero cuando su testimonio terminó de ser dado, porque eran los ministros quienes vieron al Señor, quienes estuvieron con Él, entonces esas señales terminaron con ellos. Ok, déjeme repasarlo de nuevo. El Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, predicó, y los milagros que Él hizo tenían como propósito decir que Dios estaba probando el ministerio del Señor, porque ¿quién puede abrir los ojos a los ciegos? ¿Quién puede sanar al paralítico? ¿Quién puede curar al leproso? ¿Quién puede detener el viento, la tempestad? ¿Sí? ¿Quién puede resucitar a los muertos? Esa es la pregunta en los evangelios, ¿sí? ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Y si Jesús está haciendo esas obras milagrosas, ¿significa qué cosa? Que Dios está con Él. Y entonces su testimonio es verdadero. Y es pecaminosa la respuesta de la nación judía cuando terminan rechazándole, porque están rechazando el testimonio de ¿quién? El testimonio de Dios. Después el Señor escoge a sus discípulos y les da el poder para que ellos hagan estas señales. Y cuando Él se va, los deja y les dice, yo les voy a dar poder para que ustedes sean mis testigos. Y los apóstoles comienzan entonces a dar testimonio de la resurrección del Señor. Y cuando hacen eso, las manifestaciones milagrosas cumplen exactamente la misma función que cumplió con el Señor Jesucristo, en el sentido de que eran Dios afirmando el testimonio que los apóstoles estaban diciendo respecto a que Cristo, quien vino en carne, enseñó, predicó, padeció, fue sepultado y resucitó, es el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero esas señales terminaron ¿cuándo? Cuando los apóstoles desaparecieron. Esa es una buena pregunta. ¿Terminaron realmente ahí? Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Ahora, ahí están todos estos pasajes para que usted los estudie. Si tiene preguntas podemos hablar. Si usted tiene una posición distinta, está bien. Yo lo que le animo es a mirar todos estos pasajes y a estudiarlos con detalle y con cuidado. En el capítulo 2 de Hebreos dice, ahora el libro de los Hebreos es un libro que realmente nadie sabe quién lo escribió. Hay muchas teorías. ¿Quién es el autor de los Hebreos? Nadie sabe. Hay personas que piensan que fue escrito por el apóstol Pablo, pero en realidad el lenguaje, el apóstol Pablo no se identifica, él normalmente se identificaba en las epístolas. Y
el libro, en la forma en que el libro de los Hebreos está escrito en el tiempo pasado, es decir, el escritor de Hebreos está mirando a la época apostólica como algo que ya está por pasar o que ya pasó. ¿Sí me explico? Cuando él está hablando, ya no está hablando como que la época apostólica está aquí. Cuando el escritor de Hebreos está escribiendo, no es que Pedro, Juan están vivos, están alrededor, no. Parece que el escritor de Hebreos está mirando hacia una época que ya pasó. Y les voy a mostrar. En el capítulo 2, en el versículo 1, vamos a leer, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Se fija? Que hemos oído. Las cosas que hemos oído, ¿cuándo? En el pasado. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y aquí está hablando acerca de las cosas que él está mencionando del Antiguo Testamento, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, esto es respecto a la ley de Moisés, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente, ¿por quién? ¿Por quién fue anunciada primero, hermanos? Por el Señor. Dice, nos fue confirmada ¿por quién? Por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron al Señor? Los apóstoles. Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. El escritor de Hebreos está mirando hacia atrás, la época apostólica, algo que ya pasó, los que oyeron, y ellos testificaron. ¿Y cómo Dios dio testimonio de que su testimonio era verdadero? Por medio de las señales, prodigios y milagros que ellos hicieron. Así que las señales, los prodigios, los milagros, hermanos, tenían como propósito dar testimonio de que lo que los apóstoles estaban enseñando era la verdad. Entonces la pregunta es, ¿hay apóstoles hoy? Bueno, si entendemos la palabra en el sentido de oficio, en el sentido de una persona que fue llamado a ser testigo de la resurrección de Cristo, la respuesta es, no hay más apóstoles. La palabra apóstol es la palabra griega, apóstolos, que significa un enviado. Ahora, un misionero puede ser un enviado de una iglesia, pero no es un apóstol de Cristo. Puede ser un apóstol de la iglesia en el sentido de ser enviado por la iglesia, pero no es un apóstol en el sentido que Pedro, Juan o Pablo fueron apóstoles. ¿Sí? Entonces, regresando a la primera de Juan. ¿Todavía están conmigo, hermanos? ¿Ya fue demasiado? Híjole, ahora sí están bien serios conmigo. A ver si no están enojados. Regresando entonces a la primera epístola de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Cuál es el testimonio de los apóstoles? Los apóstoles testifican y anuncian. ¿Qué cosa anuncian? Al verbo de vida. Pero dice, lo que era desde el principio. La idea detrás de esto es que el logos, el verbo, ha existido siempre. En el capítulo 1 de Juan, Juan nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es el creador de todas las cosas por Él fueron hechas. Por eso aquí comienza diciendo, este logos, este principio de vida, ¿verdad? Nosotros lo vimos, fue manifestado. Y Él estaba desde el principio. ¿En dónde se encontraba? Se encontraba con el Padre. ¿Sí? En el versículo 2 nos dice, y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba ¿dónde? Con el Padre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Hijo estaba con el Padre. Ok. Un par de cosas más y voy a terminar, ¿ok? Si ya los cansé, déjenme su atención por 5 minutos más. Pero esto es importante. El Padre y el Hijo y el Espíritu. La doctrina de la Trinidad es una doctrina preciosa. Estoy muy agradecido por el canto que cantaron los hermanos donde hablaba de la Trinidad de Dios. Es un concepto preciosísimo. Porque nos enseña por un lado la unidad de Dios y nos enseña la diversidad
en Dios. Dios es uno en esencia. El Padre, Hijo y el Espíritu en esencia son uno. Pero cuando consideramos las personas, los antiguos decían las sustancias, entonces consideramos 3 personas. Y decimos, en Dios hay 3 personas que en esencia son uno. No decimos que es una sola persona. ¿Entiende esto? Decimos que la esencia es uno, pero son 3 personas. Y decimos, la esencia no puede ser dividida, pero tampoco las personas se pueden confundir unas con otras. Entonces, cuando Juan nos dice que el Padre, que la vida estaba con el Padre, que el Verbo, el Logos estaba con el Padre, nos está explicando esto, mis hermanos, que nuestro Dios ha existido a través de toda la eternidad como un Dios de comunión. Que a través de toda la eternidad hay una comunión de amor, hay una relación de amor perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y en esa relación perfecta de amor, mis hermanos, la Biblia dice en el libro de Timoteo, cuando el apóstol Pablo llama al Dios bendito, y esa palabra bendito significa como el Dios que está feliz en sí mismo, significa que Dios, mis hermanos, está plena y completamente satisfecho en sí mismo, en la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una relación de profundo amor, de perfecto amor, una relación de santidad, de unidad tan perfecta entre las 3 diferentes personas. Dios está en esa comunión perfecta, mis hermanos. Y cuando Dios creó al hombre, le dio al hombre la capacidad de ser una persona para que el hombre pudiera participar de la comunión perfecta que hay en Dios. Cuando el pecado entró en el mundo, el pecado separó al hombre de la perfecta comunión con Dios. Y el hombre empezó a seguir su propio camino. Y en lugar de estar unido a la perfecta comunión con Dios, empezó a caminar por sí mismo. Y entonces el Verbo, que estaba en la presencia de Dios, en la comunión perfecta entre las 3 personas, ¿qué hizo? El Verbo vino al mundo y tomó forma de hombre. Y se manifestó, se mostró, se nos mostró, dice Juan. La vida fue manifestada y nosotros la vimos. Y este es el testimonio de los apóstoles, que la vida vino, fue manifestada, y Jesús entonces murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Con qué propósito? Porque la vida fue manifestada, versículo 2, y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con ¿quién? ¿Tengáis comunión con quién? Con nosotros. ¿Quiénes son nosotros aquí? Los apóstoles. Para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo. Solo que Juan nos está diciendo, mis hermanos, es ¿quién pertenece a la comunión de los apóstoles? La primera respuesta que Juan nos da en este pasaje es la siguiente: los que creen en el testimonio de los apóstoles. Ahora, el testimonio de los apóstoles es que Jesús vino en carne, murió y resucitó. Estos que creen en el testimonio de los apóstoles están en comunión con los apóstoles y están en comunión con el Hijo y están en comunión con el Padre. En Juan 14, el Señor Jesucristo dijo: si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y si me amáis, mi Padre os amará y vendremos y haremos morada en Él. La vida cristiana, déjenme terminar con esto y continuamos en la noche. La vida cristiana, mis hermanos, consiste en una comunión. En una comunión entre creyentes y en una comunión con Dios. ¿Basados en dónde? En la doctrina y la enseñanza de los apóstoles, en el testimonio de los apóstoles. Si negamos el testimonio de los apóstoles, entonces negamos la fe. Entonces no estamos basados en la verdad. Pero el testimonio de los apóstoles permanece firme. Y nosotros participamos de ese testimonio al creer en su doctrina y al vivir en comunión unos con otros. Vamos a terminar leyendo versículos 5 y 6 para que vea estas cosas. Dice: este es el mensaje
que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Querido hermano, no puedes tener comunión con Dios sin tener comunión con los hijos de Dios. ¿Entiende esto? Algunas personas dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ser parte de una iglesia. Las personas a veces no quieren responsabilidades con la iglesia. Bueno, hermanos, el verdadero creyente debe estar unido a la iglesia. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tienen comunión con Dios y comunión con aquellos que también pertenecen a Cristo. ¿Se entiende? Muy bien, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, vamos a terminar. Señor, te agradezco, Padre, por este tiempo que me has dado para estar con mis hermanos. Oro, Señor, porque tu palabra, y sé que ha habido esta mañana mucha información para introducir este libro. Te pido que les des a mis hermanos la gracia de entender las cosas que han sido enseñadas y que las uses para el crecimiento espiritual, la fortaleza espiritual de ellos. A ti sea toda gloria, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias, Amén. Gloria al Señor. Vamos a invitar al grupo que pasa, vamos a tomar un canto y después vamos a salir. Se botaron los manos con la palabra de Dios. Dios sigue siendo fiel. El Dios que predicamos, el Dios que exaltamos es el de ayer, el de hoy y de siempre. ¿Cuánto fue? Amén. Dios no cambia, su palabra no cambia. ¿Cuánto fue? Dios permanece fiel para con nosotros. Amén. Vamos a entonar este hermoso canto. Vamos a invitar a que se ponga de pie. Vamos a entonar un canto más. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Principio y el fin.